Este relato fue escrito por Leo Tolstoy durante un periodo de reflexión profunda sobre la moralidad y el sufrimiento humano. Trata de los temas de la justicia, la redención y la capacidad del ser humano para perdonar. Fue considerado como una obra que explora de manera conmovedora las complejidades de la naturaleza humana, destacando la lucha interna entre el bien y el mal, y cómo las experiencias más duras pueden llevar a la verdadera comprensión y compasión. Dios ve la verdad pero espera. En la ciudad de Vladimir vivía un joven comerciante llamado Iván Dmitrich Aksionov. Tenía 2 tiendas y una casa propia. Aksionov era un apuesto joven, de cabello rubio y rizado, alegre y muy aficionado al canto. En su juventud había sido dado a la bebida y se alborotaba cuando bebía demasiado. Pero después de casarse dejó de beber, excepto en ocasiones contadas. Un verano, Aksionov se disponía a ir a la feria de Nizhny, y al despedirse de su familia, su esposa le dijo: «Iván Dmitrich, no salgas hoy. Tengo un mal presentimiento». Aksionov rió y contestó: «¿Tienes miedo de que cuando llegue a la feria me vaya de juerga?». Su esposa respondió: «No sé de qué tengo miedo, solo sé que tuve un mal sueño. Soñé que regresabas de la ciudad y cuando te quitaste el gorro vi que tu cabello estaba completamente canoso». Aksionov rió. «Eso es una señal de buena suerte», dijo. «Ya verás cómo vendo todas mis mercancías y te traigo algunos regalos de la feria». Así que se despidió de su familia y se marchó. Cuando había recorrido la mitad del camino, se encontró con un comerciante que conocía y se alojaron en la misma posada esa noche. Tomaron té juntos y luego se fueron a dormir en habitaciones contiguas. No era costumbre de Aksionov dormir hasta tarde, y deseando viajar mientras el clima era fresco, despertó a su conductor antes del amanecer y le dijo que preparara los caballos. Luego se dirigió hacia el posadero, que vivía en una cabaña en la parte trasera, pagó su cuenta y continuó su viaje. Después de haber recorrido unos 40 kilómetros, se detuvo para alimentar a los caballos. Aksionov descansó un rato en el pasillo de la posada. Luego salió al porche y pidiendo que calentaran un samovar, sacó su guitarra y empezó a tocar. De repente se acercó una troika con campanillas tintineantes y un oficial bajó, seguido por 2 soldados. Vino hacia Aksionov y comenzó a interrogarlo, preguntándole quién era y de dónde venía. Aksionov respondió con franqueza y dijo: «¿No quieren tomar un té conmigo?». Pero el oficial siguió repreguntándole: «¿Dónde pasaste la noche? ¿Estabas solo o con otro comerciante? ¿Viste al otro comerciante esta mañana? ¿Por qué dejaste la posada antes del amanecer?». Aksionov se preguntaba por qué le hacían todas esas preguntas, pero describió todo lo que había sucedido y luego añadió: «¿Por qué me interrogan como si yo fuera un ladrón o un asaltante? Estoy viajando por asuntos propios y no hay necesidad de cuestionarme». Entonces el oficial, llamando a los soldados, dijo: «Soy el jefe de policía de este distrito y te interrogo porque el comerciante con el que pasaste la noche ha sido encontrado con la garganta cortada. Debemos registrar tus cosas». Entraron en la casa. Los soldados y el jefe de policía desataron el equipaje de Aksionov y lo registraron. De repente, el oficial sacó un cuchillo de una bolsa, gritando: «¿De quién es este cuchillo?». Aksionov miró y al ver un cuchillo manchado de sangre sacado de su bolsa, se asustó. «¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo?». Aksionov trató de responder, pero apenas pudo pronunciar una palabra y solo tartamudeó: «Yo, no sé, no es mío». Entonces el jefe de policía dijo: «Esta mañana el comerciante fue encontrado en la cama con la garganta cortada. Eres la única persona que podría haberlo hecho. La casa estaba cerrada por dentro y no había nadie más allí. Aquí está este cuchillo manchado de sangre en tu bolsa y tu cara y tus maneras te delatan. Dime cómo lo mataste y cuánto dinero robaste». Aksionov juró que no lo había hecho, que no había visto al comerciante después de que tomaron té juntos, que no tenía dinero excepto 8.000 rublos de su propiedad y que el cuchillo no era suyo. Pero su voz se quebraba, su rostro palidecía y temblaba de miedo como si fuera culpable. El oficial de policía ordenó a los soldados que ataran a Aksionov y lo pusieran en el carro. Mientras le ataban los pies y lo arrojaban al carro, Aksionov se persignó y lloró. Le quitaron su dinero y mercancías y fue enviado a la ciudad más cercana y encarcelado allí. Se hicieron averiguaciones sobre su carácter en Vladimir. Los comerciantes y otros habitantes de esa ciudad dijeron que en tiempos pasados solía beber y perder el tiempo, pero que era un buen hombre. Luego llegó el juicio. Fue acusado de asesinar a un comerciante de Riazán y robarle 20.000 rublos.
Su esposa estaba desesperada y no sabía qué creer. Sus hijos eran todos muy pequeños. Uno era un bebé que aún amamantaba. Llevándolos a todos con ella, se dirigió a la ciudad donde su esposo estaba encarcelado. Al principio no le permitieron verlo, pero después de mucho suplicar, obtuvo permiso de los funcionarios y fue llevada a él. Cuando vio a su esposo vestido con ropa de prisión y encadenado, encerrado con ladrones y criminales, se desmayó y no recobró el sentido por mucho tiempo. Luego atrajo a sus hijos hacia ella y se sentó cerca de él. Le contó cómo estaban las cosas en casa y le preguntó sobre lo que había sucedido. Él le contó todo y ella preguntó, ¿qué podemos hacer ahora? Debemos pedir al zar que no deje perecer a un hombre inocente. Su esposa le dijo que había enviado una petición al zar, pero no había sido aceptada. Aksionov no respondió, solo bajó la cabeza, abatido. Entonces su esposa dijo, no fue en vano que soñé que tu cabello se volvía gris. ¿Lo recuerdas? No debiste haber salido ese día. Y pasando sus dedos por su cabello dijo, Vanya querido, dile la verdad a tu esposa. ¿No fuiste tú quien lo hizo? Así que tú también sospechas de mí, dijo Aksionov, y escondiendo su rostro en las manos comenzó a llorar. Entonces un soldado vino a decir que la esposa y los niños debían irse, y Aksionov se despidió de su familia por última vez. Cuando se fueron, Aksionov recordó lo que se había dicho, y al recordar que su esposa también lo había sospechado, se dijo a sí mismo, parece que solo Dios puede conocer la verdad, solo a Él debemos apelar, y de Él solo esperar misericordia. Y Aksionov no escribió más peticiones. Abandonó toda esperanza y solo rezaba a Dios. Aksionov fue condenado a ser azotado y enviado a las minas, así que fue azotado con un nudo, y cuando sanaron las heridas hechas por el nudo, fue llevado a Siberia con otros convictos. Durante 26 años, Aksionov vivió como un convicto en Siberia. Su cabello se volvió blanco como la nieve, y su barba creció larga, delgada y gris. Toda su alegría desapareció. Se encorvaba, caminaba lentamente, hablaba poco y nunca reía, pero rezaba a menudo. En prisión, Aksionov aprendió a hacer botas y ganaba un poco de dinero con el que compró Las vidas de los santos. Leía este libro cuando había suficiente luz en la prisión, y los domingos en la iglesia de la prisión leía las lecciones y cantaba en el coro, pues su voz aún era buena. Las autoridades de la prisión apreciaban a Aksionov por su mansedumbre, y sus compañeros prisioneros lo respetaban. Lo llamaban abuelo y el santo. Cuando querían pedir algo a las autoridades de la prisión, siempre hacían de Aksionov su portavoz, y cuando había peleas entre los prisioneros, acudían a él para que tranquilizara a los prisioneros y juzgara el asunto. No llegaban noticias a Aksionov de su hogar, y ni siquiera sabía si su esposa e hijos seguían vivos. Un día, una nueva banda de convictos llegó a la prisión. Por la noche, los viejos prisioneros se reunieron alrededor de los nuevos y les preguntaron de qué ciudades o pueblos venían y por qué habían sido sentenciados. Entre todos, Aksionov se sentó cerca de los recién llegados y escuchó con aire abatido lo que decían. Uno de los nuevos convictos, un hombre alto y fuerte de 60 años, con una barba gris recortada, estaba contando a los demás por qué había sido arrestado. Bueno, amigos, dijo, solo tomé un caballo que estaba atado a un trineo y fui arrestado y acusado de robarlo. Dije que solo lo había tomado para llegar más rápido a casa y luego lo solté. Además, el cochero era un amigo personal mío. Así que dije, está bien. No, dijeron ellos, lo robaste. Pero cómo o dónde lo robé no podían decir. Una vez realmente hice algo malo, y debería haber venido aquí hace mucho tiempo, pero esa vez no me descubrieron. Ahora me han enviado aquí por nada. Pero son mentiras las que les estoy contando. He estado en Siberia antes, pero no me quedé mucho tiempo. ¿De dónde eres? Y preguntó alguien. De Vladimir. Mi familia es de esa ciudad. Mi nombre es Makar, y también me llaman Semyonich. Aksionov levantó la cabeza y dijo, Dime, Semyonich, ¿sabes algo de los comerciantes Aksionov de Vladimir? ¿Siguen vivos? ¿Conocerlos? Claro que sí. Los Aksionov son ricos, aunque su padre está en Siberia. Un pecador como nosotros, parece. En cuanto a ti, abuelo, ¿cómo llegaste aquí? Aksionov no quería hablar de su desgracia. Solo suspiró y dijo, Por mis pecados he estado en prisión estos 26 años. ¿Qué pecados? Preguntó Makar Semyonich. Pero Aksionov solo dijo, Bueno, debo habérmelo merecido. No habría dicho más, pero sus compañeros le contaron a los recién llegados cómo Aksionov había llegado a estar en Siberia.
cómo alguien había matado a un comerciante y había puesto el cuchillo entre las cosas de Aksionov, y cómo Aksionov había sido condenado injustamente. Cuando Makar Semyonich escuchó esto, miró a Aksionov, se golpeó la rodilla y exclamó: «Vaya, esto es asombroso, realmente asombroso. Pero qué viejo te has vuelto, abuelo». Los demás le preguntaron por qué estaba tan sorprendido y dónde había visto a Aksionov antes, pero Makar Semyonich no respondió. Solo dijo: «Es increíble que nos encontremos aquí, muchachos». Estas palabras hicieron que Aksionov se preguntara si este hombre sabía quién había matado al comerciante. Así que dijo: «Quizás, Semyonich, hayas oído hablar de ese asunto, o tal vez me hayas visto antes». «¿Cómo no habría de oír? El mundo está lleno de rumores. Pero fue hace mucho tiempo y ya he olvidado lo que escuché». «Tal vez oíste quién mató al comerciante», preguntó Aksionov. Makar Semyonich se rió y respondió: «Debe haber sido aquel en cuya bolsa se encontró el cuchillo. Si alguien más escondió el cuchillo allí, no es ladrón hasta que lo atrapan, como dice el refrán. ¿Cómo podría alguien haber puesto un cuchillo en tu bolsa mientras estaba bajo tu cabeza? Seguramente te habría despertado». Cuando Aksionov oyó estas palabras, estuvo seguro de que este era el hombre que había matado al comerciante. Se levantó y se marchó. Durante toda la noche, Aksionov permaneció despierto. Se sentía terriblemente infeliz y todo tipo de imágenes surgieron en su mente. Estaba la imagen de su esposa como era cuando se despidió de ella para ir a la feria. La veía como si estuviera presente. Su rostro y sus ojos se alzaban ante él. La escuchaba hablar y reír. Luego vio a sus hijos, pequeños como lo eran en aquel entonces, uno con una pequeña capa puesta, otro en el pecho de su madre, y luego se recordó a sí mismo como solía ser, joven y alegre. Recordó cómo se sentó tocando la guitarra en el porche de la posada donde fue arrestado y lo despreocupado que había sido. Vio en su mente el lugar donde fue azotado, el verdugo y las personas a su alrededor, las cadenas, los convictos, todos los 26 años de su vida en prisión y su vejez prematura. El pensamiento de todo esto lo hizo sentirse tan miserable que estaba listo para suicidarse. Y todo es culpa de ese villano, pensó Aksionov. Y su enojo contra Makar Semyonich fue tan grande que ansiaba venganza, incluso si él mismo pereciera por ello. Pasó toda la noche rezando, pero no podía encontrar paz. Durante el día no se acercó a Makar Semyonich, ni siquiera lo miró. Así pasaron 2 semanas. Aksionov no podía dormir por las noches y estaba tan desdichado que no sabía qué hacer. Una noche, mientras caminaba por la prisión, notó un poco de tierra que salía rodando de debajo de uno de los estantes en los que dormían los prisioneros. Se detuvo a ver qué era. De repente, Makar Semyonich se arrastró desde debajo del estante y miró a Aksionov con una cara asustada. Aksionov trató de pasar sin mirarlo, pero Makar le agarró la mano y le dijo que había cavado un agujero debajo de la pared, deshaciéndose de la tierra metiéndola en sus botas altas y vaciándola cada día en el camino cuando llevaban a los prisioneros a trabajar. «Tú quédate callado, viejo, y tú también podrás salir. Si chismorreas me azotarán hasta matarme, pero te mataré a ti primero». Aksionov tembló de ira al mirar a su enemigo. Retiró su mano diciendo: «No tengo deseo de escapar, y no tienes necesidad de matarme. Tú ya me mataste hace tiempo. En cuanto a delatarte, puede que lo haga o no, según Dios me lo indique». Al día siguiente, cuando se llevó a los convictos a trabajar, los soldados notaron que uno u otro de los prisioneros vaciaba algo de tierra de sus botas. La prisión fue registrada y se encontró el túnel. El gobernador vino y cuestionó a todos los prisioneros para averiguar quién había cavado el agujero. Todos negaron tener conocimiento de ello. Quienes lo sabían no delatarían a Makar Semyonich, sabiendo que lo azotarían casi hasta matarlo. Finalmente, el gobernador se volvió hacia Aksionov, a quien conocía como un hombre justo, y dijo: «Tú eres un hombre veraz. Dime, delante de Dios, ¿quién cavó el agujero?». Makar Semyonich se quedó como si no le importara lo más mínimo, mirando al gobernador y sin siquiera echarle una ojeada a Aksionov. Los labios y las manos de Aksionov temblaban, y durante mucho tiempo no pudo pronunciar una palabra. Pensó: «¿Por qué debería proteger a quien arruinó mi vida? Que pague por lo que he sufrido, pero si lo delato probablemente lo azotarán hasta matarlo, y tal vez lo sospecho erróneamente, y al fin y al cabo, ¿qué bien me haría a mí?». «Bueno, anciano», repitió el gobernador, «dime la verdad. ¿Quién ha estado cavando bajo la pared?». Aksionov miró a Makar Semyonich y dijo: «No puedo decirlo, su señoría. No es la voluntad de Dios que lo diga. Hagan lo que quieran conmigo,
Estoy en sus manos. Por más que insistiera el gobernador, Aksionov no dijo más, y así dejó el asunto. Esa noche, cuando Aksionov estaba acostado en su cama y comenzaba a dormitar, alguien se acercó silenciosamente y se sentó en su lecho. A través de la oscuridad, Aksionov reconoció a Makar. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó Aksionov. «¿Por qué has venido aquí?». Makar Semyonich permaneció en silencio. Entonces Aksionov se incorporó y dijo: «¿Qué quieres? Vete o llamaré al guardia». Makar Semyonich se inclinó cerca de Aksionov y susurró: «Iván Dmitrich, perdóname». «¿Por qué?», preguntó Aksionov. «Fui yo quien mató al comerciante y escondió el cuchillo entre tus cosas. Tenía intención de matarte también, pero oí un ruido afuera, así que escondí el cuchillo en tu bolsa y escapé por la ventana». Aksionov permaneció en silencio sin saber qué decir. Makar Semyonich se deslizó del estante de la cama y se arrodilló en el suelo. «Iván Dmitrich», dijo, «perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Confesaré que fui yo quien mató al comerciante y te liberarán y podrás volver a tu hogar». «Para ti es fácil hablar», dijo Aksionov, «pero he sufrido por ti durante estos 26 años. ¿A dónde podría ir ahora? Mi esposa está muerta y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir». Makar Semyonich no se levantó, sino que golpeó su cabeza contra el suelo. «Iván Dmitrich, perdóname», gritó. «Cuando me azotaron con el nudo no fue tan difícil de soportar como lo es verte ahora. Sin embargo, tuviste piedad de mí y no dijiste nada. Por el amor de Cristo, perdona a este desgraciado que soy». Y empezó a sollozar. Cuando Aksionov lo escuchó sollozar, él también comenzó a llorar. «Dios te perdonará», le dijo. «Quizás yo soy 100 veces peor que tú». Y con estas palabras su corazón se sintió más ligero y el anhelo por su hogar lo abandonó. Ya no tenía ningún deseo de dejar la prisión, solo esperaba que llegara su última hora. A pesar de lo que Aksionov había dicho, Makar Semyonich confesó su culpa, pero cuando llegó la orden de liberación, Aksionov ya estaba muerto.